La Nueva Traducción Viviente es una Biblia muy linda para poder tener, consultar, leer y estudiar. Así que realmente aconsejamos siempre que puedas tener una Biblia por equivalencia formal y otra por equivalencia dinámica, mínimamente 2, para un estudio de la palabra de Dios. Así que me imagino que Nicolás habrá estado llamando a la Sociedad Bíblica del Uruguay para que le traigan un container de Biblias, ¿no? Y si vos ya tenés, siempre digo que el mejor regalo que vos podés hacer, ¿sabés cuál es? Una Biblia. Vos la dejás ahí, en cualquier momento que sea por curiosidad, alguien va a leerla. Es el mejor regalo que vos podés hacer. Levante la mano a quien le gusta comer huevo frito. Qué bueno. A mí me encanta comer huevo frito. El tema es que es un problema, porque cuando te gusta uno y te vienen y te ofrecen el segundo, es difícil parar. A todos nos gusta. Y uno de los grandes problemas que estamos teniendo en estas últimas décadas es un problema de alimentación. Hay una frase que reduce el concepto de lo que nosotros estamos comiendo en la actualidad, que son los alimentos ultraprocesados. Yo no sé si acá has leído algo acerca del tema. Los alimentos ultraprocesados son los que comemos y creemos que comemos, pero en realidad no sabemos lo que estamos comiendo. Por ejemplo, una sopa en pleno invierno, que vienen en sobrecitos, vos abrís el sobrecito, pones todo el polvo de ese sobrecito dentro del vaso y agregás agua caliente y mágicamente, ¿qué tenés? Una sopa de zapallo, una sopa de verdura. Y la verdad es que probablemente lo que menos podamos estar comiendo es una sopa de verdura. Todas esas cosas, ¿a dónde está el doctor? Te tengo acá al frente, querido. ¿No es cierto? Ustedes saben que yo estudié para médico. Y el Señor me llamó antes de terminar la carrera. He terminado otras carreras en la Universidad Nacional de Córdoba, también en el Seminario Teológico. Pero la primera carrera que yo empecé al terminar, lo que ustedes dicen el liceo, es la carrera de medicina. Y siempre digo yo que empecé para estudiar, para ser cirujano, y como el Señor me llamó antes, terminé en ciruja. Ustedes saben qué es el cirujano, ¿cierto? Bueno, corríjame, ¿no es cierto que todas esas cosas de alimentos ultraprocesados lo que tienen es mucha sal? Sodio. Comemos sodio. Sodio, porque el sodio es conservante. Ese es un gran problema. El gran problema que estamos teniendo aquí en el siglo XXI con nuestra alimentación mala, que engendran un montón de diversas enfermedades, diabetes, triglicéridos por las nubes, problemas arteriales como tensión, etcétera, hasta cáncer, ¿no es cierto? Puede derivar por un consumo de mala calidad, superobesidad, etcétera, etcétera. El problema con la mala alimentación es el tema de la mezcla. La mezcla es tan sutil que vos crees que estás comiendo algo y yo creo que estoy comiendo algo y en rigor de verdad no estoy comiendo lo que creo que estoy comiendo. Estoy comiendo sal, en definitiva es una hipérbole, sal súper molida en polvo con algún gustito a algo que se asemeja a lo que yo creo que estoy comiendo. Entonces, Richard Foster, autor del libro La alabanza a la disciplina, editorial Unilit, escribe en algunos de sus capítulos que la maldición de este siglo se llama superficialidad y mezcla. Estamos viviendo en una época que vive esas dos cosas. En una palabra un poco difícil, esta es la palabra que se llama sincretismo. Y para el cristianismo esto no es una novedad. Siempre hubo el problema de la mezcla. Entonces vamos a abrir en el libro de Jeremías, en el capítulo 15,
verso 19. Y siglos antes incluso de los albores del cristianismo, el problema de la mezcla ya estaba presente. Dice el verso 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón con convicción de su llamado? Cuando Dios llama y su siervo obedece, nada será como antes. Sin embargo, la energía inicial poco a poco se va atrofiando con miedos, con dudas, con desesperación, con desatención del pueblo al cual uno sirve, con desesperanza. Y solamente el Señor, por su brazo poderoso de gracia, podrá sostenerte y dar sentido a la existencia de ese que ha respondido el llamado del Señor para los tiempos difíciles que se viven. Fíjate que básicamente aquí nosotros vamos a contestar la pregunta que yo enuncié esta mañana. ¿Cuál es el punto donde la influencia corre su riesgo mayor? Aquí tenemos una idea básica que yo la resumo en dos movimientos en el texto. En primer lugar, el regreso a Dios, pero en segundo lugar, la restauración de Dios. Permanecer en lo correcto, querido amigo, querida amiga, hermano querido, hermana querida. Permanecer en lo correcto puede ser una tarea solitaria. Porque la opinión de la mayoría no necesariamente tiene que ver con tener la razón. Sostenerte en estos tiempos difíciles, como le tocó sostenerse a Jeremías, puede resultar para vos una tarea ardua, una tarea difícil. ¿Me entiendes? Cuando estás solo con la computadora en el frente, cuando estás solo con un compañero o una compañera que te está bombardeando, que te está presionando, cuando tienes la presión del moving, la presión del bullying, porque eres distinto. No es fácil sostenerse en pie. Jeremías servía en un tiempo de grandes cambios. Y aquí estamos asistiendo parados ante los últimos días de una nación que se está desmoronando, Judá. Ya el rey Josías había muerto. Ya el rey Josías había intentado una reforma que tenía que ver básicamente, fundamentalmente, con que el pueblo volviera a la palabra de Dios. Y no hay ninguna duda, amigo, para que la nación de Uruguay, para que la nación de Argentina se puedan levantar, se puedan poner de pie, tienen que volver su rostro a Dios. Volverá la felicidad a las calles. Y huirán el flagelo de la droga, el flagelo de la delincuencia, que hoy nos está avasallando. Pero no hay ninguna duda, y yo no tengo ningún inconveniente en decírselo a quien tenga que decírselo. Estoy acostumbrado a hablarle a personas de distintos niveles sociales. Puedo hablar con una persona, con un ciruja de debajo del puente. Y puedo hablar con un alto dignatario de los gobiernos. Hace poco fui invitado por un equipo completo de lo que allá en Córdoba se denominan municipios. Un equipo completo, una intendente, como si fuera, no sé si acá le dicen alcalde o intendente, con su equipo completo me convocó para hablar sobre liderazgo. Ahí yo fui y advertí. Lo que puedo compartir de liderazgo, lo puedo compartir solamente desde la perspectiva del liderazgo de Jesús. Y tener todo un equipo con los ministros sentados allí, viendo cuáles eran los principios de liderazgo de Jesús.
No tengo ningún inconveniente porque no tengo ninguna vergüenza, porque es la verdad de decirle al mundo que lo que el mundo necesita es volverse a la palabra de Dios. Y en los tiempos de Josías, la nación había vuelto a la palabra de Dios. Sin embargo, él intentó una reforma que solo fue acompañada externamente porque no había habido un cambio en el corazón. Alrededor de una Judá dubitativa, que había olvidado la ley de Dios, que había sido desafiada a volver a ella en profundidad, pero que solo había quedado en un acercamiento periférico, satelital y epidermal, se levantan grandes naciones alrededor. Grandes poderes de la tierra están compitiendo por la supremacía por los asuntos del mundo. Allí Egipto baja, allí Asiria se derrite, allí Babilonia emerge, pero Judá agoniza porque ha dado su espalda a Dios. En medio de lo que nosotros en la teología llamamos el Sitzinleben, la contextualización del texto, en medio de esta crisis emergente, esta crisis calamitosa, esta tragedia espiritual de una nación, Dios levanta a Jeremías como te levanta a ti. Y aunque estás solo, enfrentado a todas las circunstancias difíciles que te están rodeando, tienes la promesa del Señor que si vuelves a Él, Él te restaurará. Y ese es el concepto fundamental de este texto. El texto comienza diciendo, mira, así dijo Jehová. De las casi 350 veces que esta expresión ocurre en el Antiguo Testamento, 157 veces ocurre en el libro de Jeremías. Te das cuenta de que hay una intencionalidad en el texto bíblico del vigor que tiene lo que se denomina la palabra de Dios. En primer lugar, acabamos de leer de que Dios le dice a Jeremías que se convierta a él. El texto habla de conversión. Este es el libro de Jeremías que más veces utiliza la palabra conversión. Ahora ocurren tres cosas que quiero mencionar rápidamente. En primer lugar, cuando hablamos de conversión, hablamos de algunos aspectos técnicos y algunos aspectos teológicos. Voy a dar el ejemplo con el auto. Vos vas con el auto y si te vas a precipitar a un precipicio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y si me caigo, ¿qué hago? Freno, porque si yo no freno, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? Me caigo. Un concepto técnico. Esto es arrepentimiento. Vos vas manejando tu auto y frenás, porque si no frenás, te caes. Luego de frenar, no hay otra opción que girar. Cuando giras tu dirección y vuelves a tomar otra dirección, comienzas a andar otro camino y luego entonces de frenar, girar, tienes que poner primero acelerar para tomar un nuevo rumbo. ¿Es así o no? ¿Estás segura? Sí. Es así. Esto se llama arrepentimiento, freno, stop. Conversión y fe. Quiere decir que lo que a mí me impulsa es lo que motiva lo que yo creo. Es decir, yo doy crédito realmente y me muevo por lo que yo creo. Este es un aspecto técnico de lo que es la conversión. En un aspecto teológico de lo que es conversión, estamos hablando de lo que acabo de mencionar. Un primer elemento es arrepentimiento, un segundo elemento es conversión, giro, y un tercer elemento de esto se llama fe. Te acercas a lo que crees, te diriges en pos de lo que tú le asignas un valor en tu vida. Dios le dice a Jeremías, conviértete. Y acá hablo de un tercer aspecto, que ya no es un aspecto técnico ni un aspecto teológico, es un aspecto trágico. Porque hemos limitado trágicamente la conversión a un momento en la vida donde la persona puso un freno, se arrepintió de sus pecados, depositó su carga en el Cristo del Calvario y de allí luego se olvidó de vivir.
la experiencia de la conversión, que es no que yo ahora tengo a Cristo, sino que Cristo me tiene a mí. Y esto doctrinalmente es el proceso de la santificación. Luego, si tú lees segundo libro de Corintios capítulo 3, te vas a dar cuenta allí que nosotros somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Y somos transformados a la imagen ¿de quién? ¿De quién? De Cristo Jesús. Ahora, esta es una cuestión del corazón, ¿sabes? Más de 70 veces Jeremías menciona la palabra corazón. Y este era el mensaje para la nación. Una nación que se sentía inmune a las amenazas del juicio de Dios, a las demandas de la santidad de Dios, porque estaba insensatamente dependiendo de un formalismo ritual, de un formalismo externo. Y esa fue la crisis que llevó luego de Josías a varios reyes que están mencionados en el capítulo 1 y lo vimos esta mañana, a que una nación se empezara a desmoronar y fuera finalmente colapsada y deglutida por la potencia llamada Babilonia. ¿Cuál era el mensaje espiritual que debía haber acompañado a la reforma de Jeremías? Era el mensaje de volver a la palabra, pero volver con el corazón. ¿Me entiendes? Por eso yo quiero poner en contexto Jeremías capítulo 15. ¿De qué se trata esto? Fíjense lo que ocurre en el capítulo 2 y el versículo 13. Se van a ir dando cuenta en varios pasajes que vamos a ir leyendo de que Dios llamó una y otra vez al pueblo a la conversión. Versículo 13 del capítulo 2, dice el texto: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males: dejar a Dios, volver las espaldas a Dios, fuente de agua viva, y cavar cisternas que no podían retener. Capítulo 4, versículo 1. Si te has de volver, Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Dios llama a volver a Él de corazón. Capítulo 5, versículos 23 y 24. Pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Fíjate cómo es el proceso. La erosión. El creérselas. Capítulo 6. Versículo 8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra deshabitada. Y fíjense cuál es la respuesta del pueblo ante el llamado de Dios a convertirse a Él. Espero que haya quedado clara la distinción a nivel teológico. La conversión es un momento donde la persona se encuentra en arrepentimiento ante el Señor. Allí tiene su salvación y la seguridad de salvación. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando en la aplicación de volvernos permanentemente a Dios, de mirar por fe a Dios, de asignarle
la mirada al Señor un valor maravilloso que va a transformar mi vida, porque el propósito de Dios es cambiarme y cambiarte conforme a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que en la teología nosotros llamamos espiritualidad trinitaria. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Versículo 14 del capítulo 6. El profeta denuncia: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Estamos aplicando curitas a una gangrena. Estamos queriendo tapar el sol con un dedo. ¿Y cuáles son los discursos políticos de las naciones? Sino estos: curar la herida de nuestros pueblos diciendo paz, paz, y no hay paz. Porque nuestros pueblos necesitan la presencia vital de Dios, la transformación que solamente Dios puede dar. Tu familia necesita a Dios. Tu iglesia necesita a Dios. Nuestras naciones necesitan al Señor. Necesitamos volver a la palabra de Dios, pero volver al Dios de la palabra. Este es el gran mensaje de aquí entremezclado en este texto. Y con estos discursos baratos, estas filosofías que son inútiles, los políticos hoy nos están mintiendo. Y muchos cristianos, hago un paréntesis porque en mi nación de acá 7 días votaremos nuevamente por un cambio presidencial. Lastimosamente, muchos cristianos votamos con el bolsillo. Y mientras nos están metiendo, como decimos en Argentina, el perro, un gato muerto. Y mientras debiéramos votar con una inteligencia espiritual, actuar como ciudadanos espiritualmente, nos sentimos tranquilos cuando nos dicen quédense tranquilos, acá no hay problema. Todos los que están anteriores a nosotros son todos una porquería. Nosotros vamos a venir y vamos a dejar la nación 0 kilómetros. ¿Sabes cómo se llama eso? Mentira. Curan la herida de nuestros pueblos diciendo paz, paz, y no hay paz. Y dice allí, verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Plural. ¿Has sabido lo que es plural alguna vez en la vida? El otro día estuve en Paraguay hace un tiempo y me enseñaron, creo que lo dije en manga esto, como la frase yaguabote. ¿Alguien sabe guaraní acá? Levante la mano. Yaguabote, yagua es perro y bote, bote. Entonces yaguabote es perro arriba del bote. ¿Cómo son los perros arriba del bote? ¿Cómo están? Así. Y ustedes, algunos están yaguabote. Entonces voy a cambiar mi manera de expresarme para que te pueda relajar. Lo que pasa es que esto a mí me corre por dentro. Porque Dios está llamando a su pueblo a volver a Él, a convertirse de corazón. Paraos en los caminos, dice el texto, plural, es decir, el plural es cuando tiene la S al final. Muchos caminos. Mirad y preguntar por las sendas antiguas. Es decir, ustedes tienen que hacer un stop en su vida, mirar hacia atrás y ver cuáles han sido los senderos que los han traído hasta aquí, hoy, ahora. Hay muchos caminos que han transitado ustedes para venir a este encuentro nacional de jóvenes. Unos vienen del norte, otros del litoral, del sur, del este y del oeste. Y nos encontramos aquí. Llegó un punto en que la nación tiene que preguntarse cuáles han sido los caminos que nos han traído hasta aquí. Y dice el texto bíblico, preguntad por las sendas antiguas y más aún, cuál sea el buen camino.
Y allí encontramos que solamente del plural se reduce a una expresión singular. Solamente la nación, solamente la iglesia, solamente una familia o solamente vos, jovencito, jovencita, tenemos un camino: volver a Dios. Y Dios nos llama a una experiencia profunda de encuentro con Él ahora. Volver a Él. Preguntad cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuántos jóvenes caminan angustiados, no? Cansados. ¿Cuántos jóvenes se quitan la vida porque ya no es que quieren morir, ya no quieren más vivir? Me ha tocado asistir a personas colgadas, a personas que han querido suicidarse. En algunos casos he llegado tarde. En otros, gloria a Dios, Dios los levantó con poder y hoy están ministrando el Señor con nosotros en nuestra iglesia. Pero hay un vacío muy profundo en lo existencial. Hay jóvenes cansados de vivir. Hay jóvenes que están viejos, se miran al espejo y no tienen expectativas de vida, porque están cansados de la vida. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Y ellos dijeron: no. Esto, no. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Dios? Capítulo 7. Da vuelta a la hoja, por favor. Versículo 16. ¿Qué le dice Dios a Jeremías? La perícopa o título del texto dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Pero en el verso 16, Dios le dice a Jeremías: tú pues, no ores más por este pueblo. No eleves por ellos más clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Puedes entender eso? Que Dios haya llamado a Jeremías para hablarle a un pueblo que no le iba a oír. Y ahora encima la carga está sobre este profeta, porque Dios le dice: ahora no me pidas más por este pueblo. Es como decir, lo dejas solo allí. Jeremías va a insistir. En el capítulo 17 y el versículo 1 dice allí el texto bíblico que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón. El problema de la falta de conversión del pueblo estaba en el corazón, en el centro mismo neurálgico de su existencia, en su corazón. Y allí es cuando el texto bíblico dice que debemos cuidarlo porque de él, ¿qué pasa? Y cuando no cuidamos nuestro corazón, estamos en serio riesgo. De manera que, ¿cuál será el punto donde nuestra influencia corre mayor riesgo? ¿Sabes que el momento en donde tu influencia corre el mayor riesgo es cuando tu corazón puede congelarse? Y puede tener una apariencia de cosas buenas, pero por dentro estar vacío, estar cansado. Jeremías va a seguir insistiendo. Y ya en el capítulo 11, Dios le va a volver a insistir. Mira lo que dice el versículo 14. Tú pues, no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no los escucharé el día en que por su aflicción clamen a mí. ¿Le vuelve a decir? Jeremías descubre una conspiración, un complot contra él.
Y empieza Jeremías a desmoronarse porque se empieza a sentir absolutamente solo. El Dios que lo llamó aparentemente lo deja en una situación así de vulnerabilidad. Y en el capítulo 12 comienza diciendo: justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Es decir, yo, Señor, estoy reconociendo tu justicia y eso está bien. Sin embargo, comienza a desplomarse este ministro elevado por el Señor. Porque dice: justo eres, Jehová, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y empieza la duda en el profeta. ¿Por qué es prosperado el camino de los malos y les va bien a todos los que se portan deslealmente? Empieza la duda. Empieza un camino de un camino resbaladizo hacia abajo. ¿Hasta cuándo? Y mire lo que Dios le responde a ese planteo. Versículo 5. Si corriste con los de pie, Jeremías, y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Sabés lo que le estaba queriendo decir Dios acá a Jeremías? Vos, Jeremías, seguís insistiendo. Y yo te digo, si te cansaste ahora, o si empezás a cansarte ahora, que estás corriendo de a pie, ¿cómo vas a correr cuando tengas que correr con los caballos? Es decir, cuando la cosa se ponga peor. ¿Puedes entender lo que está queriéndole decir Dios a Jeremías? Dios le había dicho: ya no pidas más por este pueblo. Pero lo que está más allá de eso diciéndole es que no he terminado contigo, Jeremías. Quiero algo contigo, personalmente contigo. Tu pueblo por el cual yo te he enviado a trabajar me ha dado las espaldas. Yo le he dicho que vuelvan a mí, pero ellos me niegan y han insistido en que no van a andar en mis caminos. Pero si tú te cansas ahora, cuando venga realmente la prisa, cuando vengan los obstáculos para seguir adelante, ¿cómo lo vas a hacer? Lo que en otras palabras Dios le está diciendo a Jeremías era que estaba formando en él un carácter para los tiempos difíciles que iban a venir. Capítulo 13. Le da el Señor la señal de un cinto podrido. Es impresionante esto. Después lo puedes leer en tu casa y empezar a estudiarlo. Pero Dios le da una expresión simbólica al profeta para que él la use y para que el pueblo la vea. Y le dice que debe ir a un río, esconder un cinto en una hendidura de una peña. Esta señal del cinto podrido, esta palabra cinto también podría traducirse ropa interior, llámese calzoncillo. ¿Sabés lo que le dijo Dios en otras palabras? Después léelo, porque es muy llamativo. Vos te tenés que poner, te tenés que calzar eso. Tenés que usarlo. Y después de eso tenés que esconderlo en una hendidura de una peña. ¿Te imaginas? ¡Wow! Y después del tiempo que le dé la humedad a eso, que está usado, que le den el agua, la humedad y el viento, tienes que volver a ese mismo lugar y sacarlo y volvértelo a poner. ¡Ay, papá! Como decimos en Córdoba. ¡Papá! ¿Vos harías eso, flaco? Difícil, ¿no? Ponete algo de lino. Algo bueno. Pero usalo, llévalo, después volvételo a poner. ¿Cuál era la idea de esto? Es que él iba a volver a ese lugar escondido y lo iba a sacar, se lo iba a poner y eso iba a estar todo podrido. No iba a servir para nada.
terrible. Y lo que le está queriendo decir aquí en la explicación es lo que le sucede a una vida cuando se aleja de Dios, que no puede sostenerse por su fuerza porque ha perdido su consistencia y su poder. No solamente eso le está enseñando, sino que le está diciendo a Jeremías: a mi pueblo yo lo creé para tener una relación, un contacto de intimidad. Y no lo supieron aprovechar. ¿Te das cuenta, Jeremías? La sentencia sobre este pueblo ya está designada. Ellos han querido seguir por su camino, pero yo quiero seguir tratando contigo. Entonces pasamos al capítulo 14 y ahora sí vamos al capítulo 15. Esta fue la introducción del mensaje de esta noche, hermanos. Quédense tranquilos. Ya vamos a terminar. Yo quería que vos me sigas por todo este camino, porque este Jeremías, convencido de la misión que Dios le había dado, ahora estaba conmocionado en lo profundo de su ser por lo que estaba sucediendo. Jeremías estaba sintiendo en sí mismo el efecto de su propio ministerio. Y empieza a desmoronarse. Dice allí el capítulo 12 también: y aunque se pararan Samuel y Moisés delante de mí, aunque se pararan ellos delante mío, yo no voy a cambiar lo que he designado para este pueblo. Sin embargo, tengo algo más para ti. Y en esta implacable ira de Dios contra Judá, que se va manifestando a lo largo de los capítulos, cuando Dios le dice a Jeremías: ya no pidas más por ti, Jeremías entiende y le pide al Señor en un clamor realmente agónico lo que acabamos de leer en Jeremías capítulo 15. Entonces ahora ya no él ora por su pueblo, Jeremías ora por sí mismo, por él. Y le dice en el capítulo 15: Señor, tú lo sabes. Acuérdate ¿de quién? De mí. Visítame y vénganme de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de tu nombre o de ti, sufro afrenta. Lo que hay aquí realmente es extraordinario. Jeremías comienza orando y reconociendo a Dios: Señor, tú lo sabes. Versículo 16. Jeremías sigue orando con los recuerdos del ayer. Y dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Él recuerda aquellos viejos tiempos donde el rey Josías había dicho al pueblo: de haber vuelto a la palabra, nos había llenado de gozo el corazón. Él reconoce a Dios. Él recuerda el ayer, versículo 16. Pero él también presenta aquí una resistencia a malas compañías, versículo 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Y en el versículo 18 termina su oración prácticamente desplomado, descorazonado, dudando, en una acción prácticamente de regresión de su fe. Dice allí el texto: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable que no admitió curación? ¿Serás para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿Sabes lo que pasa? Es que muchas veces cuando servimos al Señor, llegan estos momentos de crisis, donde la tensión y la presión están poniendo a prueba nuestro llamado.
donde el ministerio nos ha cansado y donde a veces incluso dudamos si Dios es algo que va y viene. A muchos les ha pasado. Yo he sentido en el ministerio que el Señor me ha dado esos momentos de crisis y por eso te estoy hablando de esto. Termina abriendo su corazón Jeremías a Dios y dice: Señor, yo te reconozco. Yo recuerdo los tiempos de ayer cuando la Biblia era mi gozo y mi alegría. Señor, yo resistí las malas compañías. Señor, yo te pregunto si eres acaso en esta crisis que estoy viviendo como una ilusión, como un arroyo del verano que tenemos en Córdoba, que cuando llueve se llena y cuando en invierno no llueve se seca. Y a este punto quería llegar ahora, a la respuesta de Dios a Jeremías. Habiendo transcurrido este breve panorama en estos capítulos iniciales de Jeremías, ahora vamos a entender por qué Dios le dice a Jeremías: conviértete. Porque solo un poco de personas, como el profeta que reconocía su crisis, estaban de pie cuando todo el sistema seguía funcionando, pero la gloria de Dios estaba ausente. Entonces Dios le responde con amor a Jeremías y vuelve ahora y le dice: por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Por eso el texto habla de volver a Dios. Esto es conversión. Y habla de un valor inapreciable. De que hay muchas cosas que te están rodeando a tu alrededor que no tienen otra asignación que la palabra vil, porque no sirven para nada. Y tal vez estas cosas son las que te están influenciando y por eso estás como estás. Tal vez por eso tu iglesia está como está. Porque dice el texto: si al volver a mí entresacares lo precioso de lo vil, si te das cuenta que asignándome valor a mí, yo te voy a restaurar, serás como mi boca. Lo que está queriéndole decir el Señor a Jeremías es: todo un pueblo me dejó, pero ahora yo te sigo llamando a vos. No dejes que tu entorno influya en ti. Que la formalidad, ni el ritualismo exterior, ni la frialdad religiosa, ni la doctrina sin poder influencien sobre ti. Búscame a mí y separa lo precioso de lo vil y yo te restauraré, dice el Señor. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Esto lo dice la palabra de Dios, hermano. Y es un llamado solemne a esta preciosa juventud que yo veo. Si nosotros queremos impactar nuestra nación, debemos volver nosotros primeros al Señor. En un clamor profundo en esta hora angustiosa que estamos viviendo sobre la tierra. Yo sé que este no es un mensaje muy popular. Y sé que hablar estas palabras pueden tener un precio para muchos. Pero necesitamos volver nuestro rostro a Dios. A veces siento como que yo debiera preguntar quién está convirtiendo a quién.
¿O en qué nos estaremos convirtiendo? Y que por causa de nuestra mediocridad, nuestra tibieza, el mundo está pensando y la gente está pensando que Dios acaso puede haber cambiado su manera de pensar, porque yo no estoy viviendo de acuerdo a la manera que Dios quiere. Y este es el mensaje fundamental de este texto. Influye tú en ellos, pero no dejes que ellos te influyan a ti. Y en esta restauración final, dice, yo te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para guardarte y para defenderte. No tengas temor. Pero tienes que tomar en esta noche una decisión. Porque Dios nos pone en lugares especiales. Y Dios no te tiene en el lugar a donde estás por casualidad, aunque te esté resultando difícil vivir allí, en una familia que no conoce a Dios, en padres que niegan al Señor, en compañeros de trabajo que te presionan para hacer cosas que no están de acuerdo a la ley de Dios, con un grupo que en vez de ser espiritual habla de cosas superfluas y no trascendentes. Yo sé que te es difícil. Y yo sé que posiblemente hayas venido en esta noche derrotado. Y hayas venido pensando en encontrarte con amigos, pero en lo profundo de tu corazón sientes que tu vida está allí sin sentido. Te quiero pedir en el nombre del Señor que dejes de engañarte a ti mismo. Y dejes de entretener a los demás y busques a Dios ahora. Si quieres que volver de este retiro, nuestra nación sea impactada, esta es la hora de volver al Señor, ahora. Lo que Dios le quiso decir a Jeremías es lo mismo que Dios te quiere decir en esta noche a ti. Hay una nación que me ha negado, pero yo no he terminado contigo, porque quiero prepararte, porque hay un mundo que te espera. Quiero prepararte porque nada será adecuado para enfrentar los tiempos que vendrán, sino la fuerza de Dios, la gracia de Dios que te va a sostener. Y debes tener un carácter firme para los tiempos que vendrán. Este es el mensaje que Dios me dio para la noche de hoy. Y estás a una decisión de volver al Señor. Ahora. De decirle, Señor, realmente yo te necesito. Basta de mezclas, ¿me entiendes? Basta de ultraprocesados. Es necesario volver a la fuente de agua viva. Ahora. ¿Quién está influenciando en tu vida? ¿Sabes por qué te pregunté del huevo frito? A ver, adelante. Porque al pueblo de Judá le pasó lo del huevo frito. Y yo no quiero ser ningún huevo frito. Tienes que estar preparado para el día en que Dios no lo haga. ¿Qué? Sí. Porque el pueblo se confió, pero hubo un día en que eso tuvo un límite. Para ese día en que Dios no lo hizo, porque no estiró más al tiempo, sino que Jeremías capítulo 1 dice, hasta este tiempo, necesitaba un profeta fuerte
como Jeremías y como vos. Porque hay un momento en que el camino no tiene retorno, ¿me entiendes? Y eso es lo del huevo frito. Por eso no te lo vas a olvidar. ¿Qué pasa con el huevo frito? Levante la mano nuevamente a quien le gusta el huevo frito. Ahora, cada vez que comas huevo frito, hay algunos que ya no les gusta. Se ve porque no saben lo que les voy a decir. Pero levanta tranquilo que vas a poder comer huevo frito. Pero cada vez que comas un huevo frito te vas a acordar de lo que yo te dije. A lo mejor te olvides de todo lo que hemos mencionado, pero no te vas a olvidar del huevo frito. Resulta que las proteínas llegan a un punto donde se llama esto desnaturalización de la proteína. Llega un punto en que las propiedades de la proteína están sometidas, por ejemplo, a la temperatura, y donde tienen pasando ese punto con la temperatura, pasan ese umbral y no pueden volver a su estado original. Por eso el huevo frito, cuando vos lo pones en aceite hirviendo, se hace frito. Por supuesto. Eso se llama técnicamente la desnaturalización de la proteína. Hay un punto en que se rompe, hay una temperatura que somete, pero hay algo que nunca más va a volver a su punto original. Y yo no quiero ser un huevo frito, una persona sin retorno. ¿Me entiendes? Quiero volver al Señor. Y si en esta noche hubiera algún jovencito, alguna jovencita que quisiera volver al Señor, si alguno al alcance de mi voz, personas con muchos años en el ministerio cansados, como Jeremías, y quisieras volver al Señor, el Señor te espera con amor y te dice: si regresas y te conviertes a mí, yo te restauraré. Y si dejas lo vil y asignas valor a lo que realmente vale la pena, yo te restauraré. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. ¿Por qué no oramos ahí en el lugar donde estamos? Le pido disculpas que el tiempo ya se fue. Y le decimos: Señor, mi noviazgo necesita volver a ti. Mi matrimonio necesita volver a ti ahora. Mi vida te necesita, Señor. A lo mejor sos un jovencito cansado y necesitas al Señor en esta hora. ¿Por qué no vienes a Él? Y clamas a Él por su restauración, tu restauración. Ahora en el nombre de Jesús, ahora. Mientras oras allí en el lugar donde estás, podemos tal vez terminar cantando una canción. Algunos me van a ayudar susurrando esta canción.
y después la vamos a repetir una vez más. Y dice así. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. ¿Qué tal si te pones de pie? ¿Cantas conmigo? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendición a su pueblo. La gloria sea al Señor. Amén.